Engañados por la propaganda del PSC que afirma que China ha contenido su epidemia, mientras que otros países siguen sin poder hacerlo, muchos ciudadanos chinos se apresuraron a regresar a China desde el extranjero con la esperanza de evitar la pandemia global. Lo que no esperaban era que las políticas de cuarentena de China varíen de una ciudad a otra. Algunos pronto se encontraron en una situación peor a la que estaban en el extranjero. Li Xie fue una de las que recientemente regresó a China. Debido a los riesgos enfrentados por hablar con medios independientes, Li hizo que su hermana cuente los detalles de su experiencia a The Epoch Times. Su vuelo llegó a Xi'an el domingo 22 de marzo, alrededor de las 9 p.m. Vivimos en Yulin. Antes de regresar de Tailandia, realizó más de 200 llamadas a los aeropuertos chinos, a las autoridades locales y presentó sus solicitudes. Le dijeron que el personal local la transportaría a un alojamiento de cuarentena designado. Le dijeron que no habría tarifas de alojamiento y que el gobierno local la subvencionaría cuando llegara. Dijeron que el único cargo era por la comida, 60 yuanes por día. Cuando llegó su vuelo, un autobús estaba allí para recogerlos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no los llevaban al alojamiento designado, sino a un hotel donde tendrían que pagar. Algunas personas se quejaron de la ubicación del hotel, ya que tenían que hacer un vuelo de conexión al día siguiente. Otras se quejaron de que no tenían dinero para el hotel, pero ninguno de estos argumentos era aceptable y nadie podía salir del autobús. Ya eran alrededor de las 4 a.m. cuando llegaron al hotel. Después de un viaje tan largo, mi hermana estaba cansada. Pagó el dinero para descansar un poco. Fue un pago inicial por 14 días de cuarentena a 5.000 yuanes. Las tarifas habituales del hotel rondaban los 100 yuanes por noche, ya que era un hotel muy antiguo, pero se les cobraba 280 yuanes por noche, además de las comidas a 80 yuanes por día, totalizando 5.040 yuanes por 14 días. Redondearon a 5.000 yuanes para todos. Hubo 2 hermanas que tuvieron que pagar 10.000 yuanes porque no se les permitió compartir una habitación. A nadie se le dio un recibo. Era un hotel deteriorado. Solo había comida rápida disponible que costaba 10 yuanes en el menú. Ya habían pagado 80 yuanes por cada comida. No hubo prueba de hisopo de ningún tipo. Supuso que habría alguna coordinación entre las autoridades de su ciudad natal, Yulin, y las de Xi'an. Pero las autoridades de Yulin, que asumieron que mi hermana llegó a la ciudad para la cuarentena, cuando querían comprobar su salud, se dieron cuenta recientemente de que ella había sido aislada en Xi'an. Eso significa que la ciudad de Xi'an tomó sus decisiones de cuarentena en función de su propia política, sin notificar a las ciudades de origen de las personas. Mi hermana no tuvo otra opción. Tuvo que aceptar la cuarentena en ese hotel de Xi'an. Se suponía que debía regresar aquí para la cuarentena. No han hecho nada para garantizar una comunicación y coordinación efectivas entre los gobiernos locales. Era lo mismo para todos los demás. Todos se vieron obligados a permanecer aislados en ese hotel a precios muy altos. Ella podía soportar la comida y el hotel, pero cuando la policía local vino a ver si se había ido sin informar a las autoridades en Yulin, lo encontró inaceptable. Fue enviada al hotel para la cuarentena por la fuerza. No solo le sucedió a ella, muchos otros que retornaron, incluidos estudiantes extranjeros y una persona de Australia, no lo sabían. Las autoridades de Yulin no tenían idea de que estas personas fueron puestas en cuarentena por las autoridades de la ciudad de Xi'an. Las autoridades de Xi'an no mencionaron nada sobre los puestos en cuarentena. Simplemente siguieron adelante y lo hicieron. No tienen política ni autorización, pero lo hacen. Es insoportable. La señora Li es una estudiante extranjera que acaba de llegar a China desde Tailandia. 我是想报道你那个隔离呀，听说你们都是自费隔离嘛，然后费用好像也蛮高的，是怎么个情况呢？ Mi vuelo era a las 20 horas del 20 de marzo.
Llegué a las 22:50, hubo todo tipo de formalidades, exámenes físicos, registros, etc. Después de pasar por la aduana, se nos ordenó pasar directamente a la cuarentena. Inicialmente, mi familia ayudó a presentar un registro a las autoridades locales que tenía la intención de permitirme quedarme en casa para la cuarentena. Tenemos una casa vacía cerca. Mi familia quería que me quedara allí. Más tarde supimos que la cuarentena del hotel era obligatoria, pero las autoridades locales nos aseguraron que podían hacer una transferencia y que era necesario presentar otro informe. Consultamos con las autoridades locales, pero nos llevaron al aeropuerto a este hotel de cuarentena. Todo el vuelo fue transportado allí. Había muchas personas, incluidas personas esperando los vuelos de conexión. Todos fueron puestos en cuarentena. Este hotel no era tan conveniente como los de la ciudad. Pero nos vimos obligados a aceptar los cargos. Los cargos completos tuvieron que pagarse por adelantado durante los 14 días completos. De lo contrario, no recibiríamos una llave. A las 4 de la mañana era muy tarde. Estábamos esperando en el aeropuerto desde las 3:30 de la madrugada. Nos quejamos a las autoridades sobre la situación. Al principio nos dijeron que esperáramos una respuesta, pero hasta ahora no hemos tenido noticias de nadie. Ahora ni siquiera podemos comunicarnos con ninguno de ellos. No hay nada que podamos hacer y es por eso que estoy pidiendo ayuda por internet. Hay otro problema con el cargo, no hay recibo. Tomaron el dinero, pero nadie dijo nada sobre cuánto tiempo me tengo que quedar.